¿Alguna vez te has preguntado qué es la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cómo está compuesta la Biblia? En esta ocasión vamos a aprender acerca de la palabra de Dios, mejor conocida como la Biblia. La palabra Biblia tiene su raíz en el vocablo latín biblos, que a su vez proviene del griego ta biblia, ta hagia, que quiere decir los libros sagrados. La Biblia fue escrita por un grupo aproximadamente de 40 hombres, de diferentes nacionalidades, edades y oficios. Moisés era un pastor de ovejas, Daniel un político, Nehemías era copero, Lucas era médico, Pedro era un pescador, hombres de diferentes estratos y nacionalidades, oficios variados, pero siempre bajo inspiración divina. La Biblia es la palabra inspirada por Dios y contiene registros arqueológicos, históricos, científicos y profecías cumplidas que nos demuestran la veracidad y autenticidad de la Biblia. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A su vez, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, nos enseñan que ninguna profecía en la palabra es de origen privado, sino inspirada por Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hebreos 4:12 nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con esto? Que cuando nosotros descubrimos la palabra de Dios y ésta comienza a ser rema en nuestras vidas, es decir, revelación divina en nuestra persona, comenzamos a darnos cuenta de cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros y también en qué áreas le hemos fallado a Dios y tenemos la oportunidad de corregirlas y alinearnos conforme al deseo del Señor. Existen dos interpretaciones o manifestaciones de la palabra de Dios en nosotros. Una es la palabra logos, o sea, la palabra que podemos leer y entender intelectualmente. Y la otra, la palabra rema, es decir, una palabra personalizada, la revelación de Dios privada para cada uno de nosotros. Una es la palabra logos y la otra, la palabra rema. Estos son algunos factores importantes e históricos de la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por un grupo de aproximadamente 40 hombres. La Biblia fue escrita durante un periodo de aproximadamente 1500 años. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. La Biblia es una colección de 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. La Biblia ha sido traducida a más de 2000 lenguas. La Septuaginta es la primera traducción de la Biblia en griego koiné, de los textos originales de la Torá, hebreo, arameo, y fue desarrollada aproximadamente del año 280 al 100 a.C. La Vulgata es la traducción al latín de la Septuaginta griega y el Nuevo Testamento, realizada en el año 382 después de Cristo. Por Jerónimo de Estridón. La primera traducción a la lengua castellana fue hecha por el monje reformista Casiodoro de Reina en el año 1569 y esta versión es mejor conocida como la Biblia del Oso. 33 años después, en el año 1602, Cipriano de Valera realizó una actualización y corrección a la anterior, surgiendo de ahí la versión Reina Valera. Sin embargo, existen muchas versiones modernas actuales, las cuales han sido traducidas directamente del arameo, del hebreo y el griego original.
El canon de la Biblia que conocemos hoy fue establecido definitivamente en el Concilio de Hipona en el año 393 de nuestra era. Este a su vez fue ratificado en el Concilio de Cartago en el año 397 y finalmente ratificado en el Concilio de Trento en el año 1546. La palabra canon significa regla o estándar, y a través de este canon es que fueron aceptados los 66 libros que conforman nuestra Biblia. También existe un grupo de libros no canónicos o apócrifos, los cuales no son parte de la Biblia. La Biblia está compuesta por un total de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El Pentateuco o la Torá, el libro de la instrucción, es un conjunto de 5 libros históricamente atribuidos a Moisés, en los cuales podemos conocer la historia de Israel, el origen del ser humano, la salida de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto y también la ley moral de Dios, mejor conocida como los 10 mandamientos. Los libros históricos relatan la vida de Israel, desde su llegada o entrada a Canaán, la tierra prometida, hasta su regreso de la esclavitud de Babilonia. José y Jueces giran en torno a la conquista y asentamiento del país. Los libros poéticos y sapienciales o de sabiduría, pertenecientes a la Tanaj y al Antiguo Testamento, son 5. Los profetas mayores es un grupo de 5 libros proféticos en el Antiguo Testamento, y se les denomina mayores, ya que son más extensos que los demás. Son 12 los libros que componen el grupo de los profetas menores en la Biblia, y el libro de Malaquías es el último libro de estos y a su vez el último libro del Antiguo Testamento. Los evangelios son los primeros 4 libros en el Nuevo Testamento, y estos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros 3 mejor conocidos como evangelios sinópticos. La palabra sinóptico viene del griego sinópticos y significa ver todo en conjunto, una visión general. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico que relata el nacimiento de la Iglesia y a su vez es un nexo o puente para tener un mejor entendimiento entre los evangelios y las epístolas posteriores. El apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, es uno de los autores más prolíficos en la Biblia y responsable de la mayor parte del Nuevo Testamento, 13 cartas en total, conocidas como cartas paulinas. Las epístolas generales son un conjunto de 8 cartas, escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Cabe mencionar que la carta a los hebreos es de un autor desconocido. Y finalmente el libro profético y escatológico, conocido como Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, escrito por el apóstol Juan, mejor conocido como Juan el Amado, durante su destierro en la isla de Patmos en Grecia. La Biblia en sí es tinta y papel, pero el verdadero valor de la palabra de Dios o la Biblia es lo que está escrito dentro de ella. La Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía, por eso es importante leerla, memorizarla y practicarla, para después compartirla con otros que aún no la conocen y puedan ser libres y venir al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios o la Biblia es la revelación divina de Dios a su creación. Y recuerda que en vano trabaja el obrero si no es Dios quien edifica. Que Dios te bendiga.